Unidades del CTI de la Fiscalía detuvieron al exalcalde de Santa Marta y aspirante a la presidencia de la República, Carlos Caicedo, y al suspendido alcalde Rafael Martínez por supuestas irregularidades en obras de infraestructura. Horas más tarde fueron dejados en libertad. Caicedo, quien también tiene una investigación por los escenarios para los Juegos Bolivarianos y otras obras, nos explica aquí en estudio lo ocurrido. Doctor Caicedo, bienvenido. Hola, Claudia. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hablemos de ese incidente del que usted padeció el pasado 28 de noviembre. Bueno, el día que me desplazaba a la ciudad de Bogotá a entregar 2.053.000 firmas, fui sorprendido por el CTI y me capturaron en las instalaciones del aeropuerto antes de ingresar inclusive a la zona de control. ¿Se lo esperaba? ¿Fue sorpresivo? Sí, fue sorpresivo, aunque había un ruido días atrás que se iban a producir estas capturas por parte de la Fiscalía para hacer un show en contra nuestra durante los Juegos Bolivarianos que fueron tan exitosos. ¿Cuáles son esos problemas o esos vínculos que usted tiene pendientes con estas obras de infraestructura? Bueno, en el caso de los centros de salud me han querido imputar celebración indebida de contrato y peculado a favor de tercero, pero no hay tal, porque yo no suscribí el contrato, simplemente presidí la Junta de la AES, que es la red hospitalaria distrital, exigiéndole la construcción de unos centros de salud, modernizando la infraestructura precaria que ya existía. Pero fue durante su administración, 2014-2015. En efecto, así como nos propusimos modernizar parques, colegios, centros de desarrollo infantil, la red vial, nos lo propusimos en relación a los centros de salud. Antes no se estaba haciendo inversión ninguna por los clanes y las élites familiares que gobernaron antes que el modelo ciudadano que hemos liderado. Y estos han venido incidiendo en organismos de control, estos sectores políticos, para provocar lo que no lograron en las urnas. Es decir, derrotarnos por vía de procesos judiciales que han sido atropellados, entre otras cosas, porque nunca nos escucharon en versión libre, ni siquiera en indagatoria, en las diligencias, sino que lo que quisieron fue capturarnos e imputarnos cargos para someternos a una especie de linchamiento en la opinión pública. Salieron 2 días después. Usted ha dicho que esto se trata de un falso montaje y está hablando aquí de algunos actores políticos. ¿De quién se trataría? Este es un falso positivo, por supuesto, de la Fiscalía. ¿Quiénes son los beneficiarios de este tipo de decisiones? Los aliados políticos en el departamento del Magdalena del doctor Vargas Lleras, quien ha querido sacarnos del escenario político, facilitándole las cosas a sus aliados en el Magdalena y la Costa Caribe. Y todo el mundo sabe que desafortunadamente la Fiscalía General de la Nación, pues el actual fiscal pertenece a Cambio Radical y de una u otra manera estas decisiones que van tomando sin garantía al debido proceso, sin garantía al derecho a la defensa, sin garantía al derecho de contradicción de la prueba. Y una cosa muy delicada, Claudia, y es cuestionando la presunción de inocencia a través de acciones mediáticas por parte de la Fiscalía y no en el proceso mismo. Entonces, yo sí creo que aquí hay actores políticos que desafortunadamente están instrumentalizando la Fiscalía, de manera que la Fiscalía está fungiendo bien como una policía política, bien como una jefatura de campaña, inclusive lo que algunos columnistas han denominado combinando todas las formas de lucha para sacar a los que les somos inconvenientes al proyecto político de las élites tradicionales en la región Caribe. Usted viene hablando de la Fiscalía y precisamente el fiscal Néstor Humberto Martínez tenía como prioridad descubrir qué era lo que estaba pasando allí en Magdalena. ¿Usted va a tomar alguna represalia contra la Fiscalía? Pues nosotros estamos, por supuesto, recusando a los funcionarios que nos han parecido que han actuado irregularmente. Es sospechoso que la Fiscalía, por ejemplo, no haya hecho investigación alguna a los clanes Cotes, Díaz Granados, que estuvieron gobernando antes que nosotros, pues nosotros con los mismos recursos que estos sectores políticos y familiares manejaban, estamos haciendo las obras que ellos no hicieron. Cerca de 300 frentes de obra en el curso de estos 6 años de nuestro gobierno y del alcalde Rafael Martínez. Y además crea suspicacia que escándalos como por ejemplo la Vía de la Prosperidad o todo el PAE en el departamento del Magdalena no tengan una investigación rigurosa por parte de la Fiscalía, o elefantes blancos como el mercado público de Santa Marta, donde campeaba la criminalidad, o una serie de vías inconclusas por casi 20 o 30 años, o inclusive la infraestructura en ruinas que recibimos para los Juegos Bolivarianos. ¿Qué pasa con esas investigaciones? O inclusive las que yo interpuse contra INASA, RIT, Metroagua, es decir, nada de lo que nosotros hemos puesto en conocimiento de las autoridades. El carrusel de la salud investiga la Fiscalía. He pensado inclusive cambiarme el apellido por Cotes y Díaz Granados, a ver si así me consiente la Fiscalía y sus aliados políticos.
Pero ¿quién entonces es el doliente? Porque finalmente los afectados son los usuarios de estos servicios de salud y de las infraestructuras que quedaron pendientes. Los dolientes somos nosotros, los que hemos sido elegidos por la ciudadanía precisamente para mejorar su infraestructura. Es que no hay ningún peso perdido. Lo que ocurrió fue que se le exigió a la ESE y nuestro gobierno modernizar la red hospitalaria. 5 centros se intervinieron, 1 se inauguró, otros quedaron en ejecución porque la ESE quedó insolvente, ya que Cajanal y otras EPS que le adeudaban 14.000 millones de pesos quebraron. Entonces el alcalde Rafael Martínez, cuando hicimos el empalme, decidió aplicar alrededor de 6.500 millones de pesos. Ha habido atrasos en la ejecución y una multa al contratista, pero ahí están los recursos, ahí se están ejecutando, como en todos nuestros actos, siempre sometidos a Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, pues no tenemos ningún problema, siempre que esto no sean instrumentos de persecución politiquera. 2 preguntas rápidas. ¿Pudo entregar sus firmas a las 2.500.000 a la registraduría? Sí, afortunadamente el comité inscriptor viajó y le entregó. Yo creo que lo que quisieron fue impedir que lo hiciéramos, pero bueno, no lograron salirse con las suyas. Estamos ya... por lo menos radicamos la firma en la registraduría, estamos confiando que le den un dictamen positivo. Y por el otro lado vamos a continuar esta campaña en la región Caribe. Yo creo que hay futuro. Nosotros representamos una voz del Caribe, una voz de los sectores democráticos, alternativos y populares, y creo que eso es lo que intentan acallar. E incluso tuvo en Santa Marta más de 30.000 personas respaldándolo. Ahora, Transparencia dice que Colombia ocupa el puesto 90 entre 176 de los países más corruptos del mundo. ¿Cuál es su opinión al respecto de la corrupción que se vive en nuestro país? Es que hay que reformar el sistema de justicia y dentro de eso la Fiscalía, porque realmente los grandes promotores de la impunidad o inclusive de la corrupción están en sectores de la rama judicial y particularmente los órganos de control. Hay órganos de control que no controlan absolutamente nada y son peajes de corrupción, contralorías municipales y departamentales, que sabemos que son cuotas políticas. En el Congreso de la República eligen a fiscales, contralores y procuradores y luego estos se dedican a dar cuotas en distintas regiones y a pagar favores persiguiendo a los que no son amigos de los políticos, de sus afectos, de manera que este país, si quiere avanzar en el sendero de controlar los recursos públicos y defenderlos para efectivamente invertirlos en la gente, tendremos que hacer una reforma, muy probablemente, si no es por el Congreso, vía una constituyente, pero Colombia tiene que pensarse en su dimensión económica, social, ambiental e institucional, y parte de nuestras propuestas son precisamente hacer una reforma profunda a la estructura del Estado, inclusive lo que permita autonomía en las regiones, porque lo que tenemos también es un Estado absolutamente centralizado. Los grandes escándalos de corrupción están en el centro del poder, es decir, en las ramas del poder público que tienen más recursos y más capacidad decisoria. Pues doctor Caicedo, muchas gracias por habernos acompañado. Mucha suerte en esta carrera hacia la presidencia del 2018. Muchas gracias. Una feliz tarde. María Fernanda, usted tiene más información.